Plenos del Ayuntamiento de Laredo, Buenos días. donde este sábado va a desarrollarse un pleno de carácter extraordinario y monográfico para el tema del condicionado de costas, que es condición sine qua non, como se sabe, como bien es conocido, para que, según el ayuntamiento, según el propio alcalde, se libren 20.000 metros cuadrados que afectan al río Mantilla. Hoy es la tercera vez que se trae este tema al pleno y hasta ahora el equipo de gobierno no ha sido capaz de llevarlo adelante porque tan solo ha contado con los votos propios del Partido Popular en el gobierno, que es un 3. Los de Ola Cantabria, que estamos viendo aquí ahora, os voy a enseñar. Tenemos ahí a Benito y a Laura. Y luego con el Partido Regionalista de Cantabria y Pedro Diego, que no se sabe como PRS si van a votar a favor. Faltan dos concejales, concejal de Izquierda Unida, Podemos Laredo, Huilo, concejal no adscrito, que es Alex Abad, que siempre votan a favor, incluso sin formar parte del equipo del gobierno, si es verdad que tienen responsabilidades a modo de comisiones y siempre votan a favor. Entonces, todo preparado, todo listo, para ver qué es lo que sucede. Un pleno que se antoja emocionante y que de aquí depende muy mucho. Este es el embrión, de momento, apoyar el condicionado y luego quién sabe si el paseo marítimo, sobre el que el alcalde no deja de decir una y otra vez que cuenta con la financiación del gobierno de Cantabria, ratificado aquí por la propia presidenta María José Sáenz de Buruaga y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, que es el que ha dicho muchas veces que sí, que hay ese dinero importante, no sé si la primera fase son de 6 o 8 millones, ya no recuerdo, pero que a partir de ahí sí hay dinero. Cuando se le ha preguntado si había algún apunte, como le mandan desde la corporación, si había algún apunte especial que consignado, que dijera tantos millones para el nuevo paseo marítimo de Laredo, se decía que las partidas son generalistas y que nunca aparece como tal, pero que a partir de ahí es como se nutre absolutamente todo. Estamos viendo ahí compañeros de prensa que están inmortalizando el momento y de un momento a otro comenzará. Faltan de momento los dos concejales de Hacemos Laredo, Rosalina López Visitación y su hermano, que también es concejal después de Juan Ramón López Revuelta, que fue el alcalde de Laredo, no en la anterior legislatura, en la otra. Bueno, ahora ya vemos cómo queda Rosalina López y nos queda, eso nos quita el compañero de medio, si es posible, y ya la corporación está absolutamente toda. De un momento a otro, ya son las 12 de mediodía, no me lo he dicho, luego lo haremos en el salón de plenos, porque es el aforo, está absolutamente lleno, con personas que vemos también en el pasillo, que han llegado un poco más tarde que los que han sido previsores y no tienen sitio, pero lo van a seguir desde o de pie o desde los laterales del propio salón o en el exterior. Un pleno que ya comentamos, ya quiero decir que nosotros no vamos a comentar para nada, simplemente el protagonismo tienen los diferentes partidos políticos y en algún caso que otro lo que haremos es, si se produce alguna escena que haya que decir o que haya que comentar en ese instante, sí comentaremos. Pero como decíamos, aquí hoy es absolutamente información, no es opinión, y los protagonistas son los miembros 17 de la Corporación Municipal de Laredo, que hay que recordar que ganaba el PP por solo 2 votos de diferencia sobre Hacemos Laredo, también 3 concejales, Unidos por Laredo, otros 3 concejales, Partido Socialista Obrero Español, 2 concejales,
en aquel entonces la coalición de Izquierda Unida Podemos, también con 2 concejales, y finalmente el PRC, que obtenía otros 2 ediles. Ya está toda la corporación. Ah, no, faltan los concejales del grupo Willo. Falta Willo, de Izquierda Unida Podemos, y falta también Alex Abad, que formaba coalición antes con David, pero que ahora está en el grupo de no adscrito, una vez que fue expedientado y posteriormente expulsado de Izquierda Unida. Bueno, ya nos llega el concejal de Izquierda Unida Podemos y no ha de tardar tampoco que llegue el otro concejal del grupo no adscrito, como decíamos en un principio. La verdad es que con el calor que hace fuera aquí se está muy bien. Perfecto, Javier, está perfecto. Muy buenos días. De comunicación. Vamos a dar comienzo, Empieza con el alcalde. siendo hoy sábado, día 13 de junio y las 12 horas, al pleno extraordinario, como único punto del orden del día, expediente 2023/617, ocupación, dominio público marítimo terrestre en inmediaciones de la desembocadura del río Mantilla, aceptación del condicionado y prescripciones recogidas en la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar de fecha 22 de diciembre de 2025 en relación con concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre con destino a la legalización del paseo marítimo de la playa de la Salve de Laredo en las inmediaciones de la desembocadura del río Mantilla, en el término municipal de Laredo. La explicación del alcalde. Como bien sabes, traemos... Un segundito, que cojo... Que habla ahora con la secretaria. Tenemos la propuesta de acuerdo siguiente. Respecto... Una cuestión de orden, por favor. Sí, tiene usted la palabra. Bueno, como hemos reiterado... Un segundito, antes de cualquier cuestión Sí, de orden. Si va a completar una cuestión de orden, tiene 2 minutos para exponer la cuestión de orden. Cuestión ¿De de acuerdo? orden de Unidos por la de Ramón Arena. Adelante. Vale, sí, no sé si está. Sí, me sobra tiempo. Como hemos reiterado en diferentes ocasiones, en comisiones y en plenos, este expediente no está completo. Entonces, por 2 razones fundamentales, y para no extenderme. Este expediente proviene de otro expediente que tendría que estar adjunto a la documentación de este expediente, y luego, por otro lado, volvemos a echar en falta un informe jurídico. Vamos a un pleno relevante, a la adopción de un acuerdo muy importante y trascendente, pero no tenemos un informe jurídico. Entonces solicitamos el informe jurídico y que quede encima de la mesa. Gracias. Muchas gracias. Le informo que el expediente tiene todos los documentos, están todos los documentos de parte del mismo, están todos los informes, el informe jurídico, todas esas cuestiones que usted ha formulado ya fueron resueltas en la comisión informativa correspondiente y a todas se las dio la debida y aclaratoria respuesta, habiendo sido informadas in voce por la misma, por la secretaria municipal, con lo cual no procede a dejar sobre la mesa el asunto. Procedemos a iniciar el punto. La resolución primera es aceptar el condicionado y prescripción recogidas en la resolución de la Dirección General de Costas y del Mar con fecha 22 de diciembre del 2025, recibida con fecha 21 de enero del 2023, que ya ha sido debatida en el anterior pleno, que son todas las condiciones y se reitera en las mismas del anterior pleno. El segundo punto del orden de la resolución es solicitar a la Dirección General de Costas y el Mar que se proceda por la retirada o modificación de las condiciones al entender que incurren en ilegalidad en tanto que exceden el deber del Ayuntamiento dado de su carácter abstracto y general.
son las condiciones que, según los informes que hemos adjuntado, se pueden debatir. Digamos que esto es lo que se añade con diferencia al anterior pleno. Tenemos la resolución, primero, la resolución del Ministerio de Transición Ecológica de España, y segundo, tenemos el informe de un catedrático emérito en Derecho Administrativo, que fue un ilustre señor que fue redactor de la Ley de Costas de España, y es lo que se ha añadido a estos informes y es lo que hoy traemos a aprobar. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos. Bueno, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a los plenos de los sábados. Da gusto ver el salón de plenos así. Pero bueno, yo me voy a limitar a relatar como yo entiendo, como creo que va toda esta jugada, porque creo que es necesario saber de dónde viene todo este percal para saber en dónde estamos. En el 2021, alguien del ayuntamiento solicitó mover las rocas del principio de la playa, del comienzo de la playa, lo que está lo del puerto, para ponerlas en la salida del Mantilla. Lo debe preguntar al Ministerio, a Costas, o no sé a quién, y resulta que se levantó la liebre y dijeron que no se puede hacer porque ese trozo no tenemos concesión sobre él. Creo que no me equivoco de momento. Esto en el 2021. Bueno, fue pasando el tiempo, nos pidieron para regularizar el dominio marítimo terrestre, o sea, ese trozo, el del Mantilla. Nos lo pidieron al ayuntamiento y en el anterior mandato pues se comenzaron los trámites para legalizarlo, para regularizarlo. Se sacó un proyecto adelante que, como quien dice, se culminó a finales del 2023, que era el principio de este mandato, aceptando nosotros unas condiciones que nos puso Costas, las aceptamos a principios del 2024, luego porque lo de las fechas es más o menos importante. A finales de 23 se terminó o se ofreció el proyecto que estaba hecho, que era simplemente decir qué es lo que teníamos ahí, o sea, para demostrar qué es lo que teníamos en el paseo. En el 24 aceptamos unas condiciones de Costas aquí en el Pleno, pero había una condición sine qua non, o sea, si esa condición no se cumplía, la concesión no se nos daba. O sea, aquí aceptamos unas condiciones que si no se cumplía la otra, no valían exactamente para nada, que era que el Mantilla, la desembocadura del río, tuviera la capacidad de desaguar, por decirlo de alguna manera, de que salga el agua por ahí, de no sé cuántos milímetros cúbicos por segundo o alguna cosa de estas, creo que son 20 o algo así. Se les pasó, nos pidieron un informe para hidráulica, un informe hidráulico de cómo estaba el panorama en este momento, en aquel momento y en este momento. Se les pasó el informe que se realizó para el plan de ordenación urbana del 2015, el que cayó. Se les pasó ese estudio y resulta pues que no daba la forma de desaguar, la cantidad que desagua el río Mantilla ahora no da para que nos den la concesión. A partir de ahí pues ofrecieron diferentes ideas. Una de ellas es la de abrir el Mantilla, que considero que es una muy buena idea. Lo he dicho desde el principio. Y a partir de ahí ha venido todo esto de las condiciones que nos han puesto después de pasarles el proyecto del paseo. Eso estaba medio dormido hasta que cuando se rechazaron aquí las dos veces, ha rechazado aquí dos veces las condiciones de Costas. De repente llegó un escrito al Ministerio para premiar, para que se enteraran de que se habían
rechazado 2 veces. Alguien avisó al Ministerio de que esto se había rechazado, y el Ministerio, el día 5 de mayo creo que es, el Ministerio nos dijo que o A o B, o aceptábamos las condiciones o nos teníamos que preparar para demoler, en teoría demoler, ese trozo de paseo, pagándolo nosotros además. O sea que eso es lo que hay. Creo, sinceramente, he votado a favor desde el principio, creo sinceramente que debemos aceptar las condiciones. Creo, sinceramente, y ahora que todo el mundo sabe, todos los 17 que estamos aquí, sabemos que votando en contra nos arriesgamos a que nos obliguen a demolerlo. Sabemos perfectamente que si votamos en contra nos arriesgamos a eso. Ya está. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Gracias. Bueno, en primer lugar, decir que yo esperaba una explicación de verdad de por qué volvemos a estar aquí. Ocuparé mi tiempo en eso, ya que no lo ocupa el Gobierno, en esa parte. Estamos aquí porque el Pleno del Ayuntamiento de Laredo ha rechazado unas condiciones ilegales, sabemos hoy, porque tenemos un informe de un catedrático que se ha pedido, ilegales, que se han presentado por 2 veces a este Pleno, con el aviso de este portavoz que les habla, y con el voto favorable de una serie de gente, y que ahora con este informe se demuestra que estaban condenando a Laredo a admitir una serie de cuestiones que podían llevar a este municipio a la ruina. Esa es la verdad. Desde el primer pleno que se celebró para hablar de este asunto, nosotros hemos dicho varias cosas, pero una de las que hemos dicho siempre es que había Costas, nos estaba obligando a asumir competencias que eran del Estado. Este grupo pidió que hubiera un informe jurídico sobre este asunto y no se le hizo caso. Este grupo dijo y pidió que se le enseñara cuál era la concesión existente y cómo se habían hecho las obras, y no se le hizo caso. Eso ha cambiado en este pleno. Ahora sí sabemos quién hizo la obra. De lo que estamos hablando es de lo que llaman la segunda fase del paseo. Es lo que va... Voy a coger una frase que dijo un portavoz, creo que fue Ramón, en la comisión. Desde lo que era la tinaja, o sea, desde un poco más acá del Pescador, hasta un poco más allá del río Mantilla, incluyendo la plaza del Carlos V. Es una obra que se hizo en un momento determinado, y mientras que la tercera fase sí que se hizo por el Ministerio, gracias a que ahora sí se ha obtenido esa documentación, se sabe que sí lo construyó el Ayuntamiento de Laredo. Y dirán, bueno, ¿y por qué se para aquí? Pues porque esa parte es muy importante. Es tan importante como que desde que se aprobó la nueva ley de costas, creo que es en el año 2016, si quien lo hubiera construido era el Ministerio, no nos podían haber obligado a tirarlo a nosotros. Pero si somos nosotros los que lo hemos construido, es posible que sí que nosotros seríamos los que tendríamos que retirarlo. Esa es la realidad. Por lo tanto, hay un informe de un catedrático en Derecho que dice que esa amenaza existe. Eso es cierto. También a nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido un informe jurídico del Ayuntamiento. Nos hubiera gustado que un habilitado nacional hubiera hecho un informe a la vista del informe del catedrático en Derecho Ángel Menéndez Resac. Pero lo que dice Ángel Menéndez Resac es lo que he dicho ahora, que parte de esas condiciones son ilegales. Eso es lo que dice. Y también nos aconseja que aprobemos esas condiciones porque hasta que esto no esté resuelto no se pueden impugnar. Eso es lo que nos dice. El problema que ha habido aquí es que esto ha estado mal gestionado
en toda esta legislatura. Y les voy a explicar por qué. En la pasada legislatura, es cierto lo que se ha dicho aquí, hubo una petición por parte de la alcaldesa para hacer un movimiento de las piedras del puerto y ponerlas en el Mantilla con la intención de no desarenar. La contestación de Costas es negativa y se levanta la liebre del tema de la concesión, con esa nueva ley de costas que se había aprobado. Bien, el que les habla era concejal de obras y acudió a Costas. Y lo que nos dijeron al ingeniero y a mí es que simplemente lo único que teníamos que hacer es poner en un proyecto, y remarco la palabra proyecto, no anteproyecto, ni estudio, no, en un proyecto lo existente, lo que hay. Eso es lo que nos pidieron. Contratamos a un ingeniero y empezó a desarrollar un proyecto en comunicación con Costas. Y cambió la legislatura. Y curiosamente, después de que en noviembre del año 2023 llegara la que hoy es presidenta del Gobierno de Cantabria y dijera que se iban a invertir 16 millones de euros en el paseo, Costas cambió de opinión y exige más cosas que las que exigió primero. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues voy a exigirles más cosas de las que exigíamos al principio. Se gestionó mal, la estrategia ha sido equivocada y al Ayuntamiento de Laredo le ponen unas condiciones que no le ponían antes. Eliminan unos aparcamientos y ahora obligan a abrir el Mantilla. Cuestión con la que estoy de acuerdo, en principio. Pero no si el Ayuntamiento de Laredo es el responsable de todo lo que vaya a pasar allí y de todos los daños que hagan las mareas, las crecidas, porque eso es competencia del Estado. Y ya está bien de decir que no lo es, porque ya hay un catedrático en Derecho que ha dicho que es ilegal. Bien, llega un momento de responsabilidad, porque la realidad es la que es. ¿Se ha ido por parte del Gobierno a Madrid a hablar con Costas? No. No. ¿Se han negociado estas condiciones? Parece que la delegación de Cantabria dice que son lentejas. O lo coges o lo dejas. Y tenemos un informe de un catedrático en Derecho que dice que hay parte que es ilegal. Entonces, ¿para qué está el alcalde? ¿Para qué están el resto de concejales? Yo me he ofrecido en diferentes ocasiones a acompañar al alcalde para ir a Madrid, a Costas, y manifestarle al secretario de Estado que esto es un abuso, que lo que se está haciendo desde la delegación de Costas de Cantabria es un engaño y es ilegal. Esa es la realidad. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria. Benito Ortiz, por Hola Cantabria. Ahora. Sí, buenos días a todos. Da gusto ver el pleno lleno de ciudadanos. Se ve que esta decisión que vamos a tomar hoy los 17 concejales que formamos la corporación tiene un gran interés, como no puede ser de otra manera, y estamos aquí por tercera vez con el condicionado de Costas. Pedro ha hecho una exposición junto a David que yo creo que yo no voy a repetir. Por lo que nos toca como equipo de gobierno, lógicamente admitimos las críticas de la oposición, pero yo voy a hablar un poquito desde el sentimiento, desde el corazón del aredano y de los ciudadanos de Laredo, ¿no? Todos estamos en la calle, todos hemos disfrutado y disfrutamos de nuestro paseo. Es un paseo que es la envidia de muchos sitios. Cierto es que se va deteriorando y se solicitan, como bien han dicho, pues permisos para hacer ciertas cosas que desembocan en donde estamos ahora. El paseo marítimo no es de Laredo, pertenece al Ministerio y concesiona el uso, como es la fecha, como es ahora lo que nos está pasando ahora en estas fechas. Bien, aquí no venimos a hablar de hacer nada nuevo, sino de mantener lo que tenemos. Efectivamente,
ha habido un informe de un catedrático emérito del Derecho Administrativo, que se le ha nombrado antes, el cual detecta que en ese condicionado que se plantea, efectivamente hay puntos que podrían jurídicamente ser invalidados. Bien, el gobierno del Ayuntamiento de Laredo en ningún momento ha hecho las cosas con una voluntad de que estuvieran mal o que pudieran dañar al municipio de Laredo. En ninguno de los momentos y en ninguno de los actos que se hacen. Lógicamente, nos apoyamos en todas aquellas sugerencias y aquellos informes que son necesarios tanto de los técnicos municipales como de técnicos exteriores. Yo apelo a la responsabilidad de todos los concejales, que somos 17, que al final la decisión es en este pleno. Por mucho que en la calle hablemos unos con otros y hay que aprobar esto y hay que aprobar esto, al final está en la voluntad de los 17 concejales que estamos aquí sentados. Nosotros creemos que el aprobar este condicionado con las decisiones que posteriormente tome este ayuntamiento en recurrir las situaciones que nos aconseja recurrir el catedrático emérito, yo creo que deberíamos todos, sinceramente, todos los grupos políticos, apoyar esta situación. ¿Por qué? Porque nadie, ni ellos, ni el gobierno del Ayuntamiento de Laredo, estamos deseando que nos retiren o nos derruyan parte de nuestro paseo. Vuelvo a reiterar que apelo a la responsabilidad de todos los grupos y pido, por favor, que este condicionado se apoye. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Es un placer volver a explicar lo que decíamos, lo que dijimos y lo que vamos a continuar, a lo que vamos a exponer a continuación, dado que por fin tenemos un informe de un catedrático emérito que nos daba la razón. Nos dice que teníamos toda la razón porque las condiciones que se plantean eran abusivas, cuando menos, y si no, imposibles de cumplir por parte del ayuntamiento. Pero bien, escuchando al portavoz al presidente de la Comisión de Obras, que dice que no venimos a hacer nada nuevo, sino mantener lo que tenemos, entonces aquí echo en falta el oficio del 27 de septiembre de 2021, que es con el que empiezan este procedimiento y no aparece en el expediente, al igual que no aparece en el 10% de los documentos, lo cual hemos registrado fehacientemente y esta es la transparencia que se encargan de transmitir y la eficiencia de verdad. No hemos recibido el 10% de los documentos. Tampoco, aun estando a favor del informe del catedrático que nos han planteado, tenemos un informe de conformidad para los técnicos municipales, como decía Pedro. Lo lógico sería tener un informe de si los técnicos jurídicos del propio ayuntamiento asumen o no ese informe, o si le asumen parcialmente o totalmente. Bueno, pues venimos aquí sin este informe a decidir sobre este particular. Seguimos creyendo que aceptar este condicionado de costas y en estas condiciones es una irresponsabilidad manifiesta para el futuro de Laredo. El catedrático nos dio la razón y dijo en diferentes apartados cómo podían ser irregulares o ilegales algunas de las actuaciones. Pero creemos también que esta estrategia de aceptar, o sea, decir que sí a lo que me estás imponiendo, sabiendo o creyendo todos nosotros, no sabemos lo que dicen los jurídicos municipales, no se han pronunciado al respecto, tiene riesgos importantes. Entre otras cosas, porque no se nos facilita ninguna sentencia, ninguna jurisprudencia de que este litigio se gane. Que estaría fenomenal decir, oiga, mire, pero además es que le aporto sentencia tal, sentencia cual, y se aprueba
y es la manera de ganarlo. No existe esta documentación. Además, es que, claro, para que todo el mundo lo entienda, alguien en su sano juicio va a comprar un coche, encuentra 7 fallos graves y le dice al dueño del coche: te le voy a comprar, pero te llevo al juzgado para que me lo arregles. O primero negocio. Lo normal será negociar las cuestiones que no estás de acuerdo y a partir de ahí poder llegar a un acuerdo. Pero en los 211 documentos que dice que existe el expediente, que no tenemos, no hay ningún escrito del alcalde hacia Costas diciéndole: oiga, con esto no estamos de acuerdo, con esto tampoco y con esto tampoco. Pero es que tampoco dicen la verdad cuando dicen que venimos a validar lo que ya está. Porque entonces, si ustedes cogen el documento 144, ustedes no lo tienen, el resto sí. En su primera página, en el último párrafo, dice Costas: se entiende que este documento, el que han mandado con el proyecto, en unión del descrito en el punto siguiente, sustituye al proyecto de regularización de ocupación dominio público marítimo terrestre por el paseo marítimo en el entorno de la desembocadura del arroyo Mantella, redactado en 2023. O sea que en 2021, aprobado en pleno en 2023, en la pasada legislatura, se hizo un proyecto que se ha modificado, sin pasar por comisión, sin pasar por pleno, y esa modificación es la que ha hecho virar y cambiar las condiciones a Costas. Por tanto, la responsabilidad absoluta del equipo de gobierno, porque no han contado con nosotros, y la documentación así lo dice. No es que me lo invente yo, es leer los documentos que nos facilitan, que no nos facilitan todos. Entonces, claro, pues con todo esto, sabiendo que el catedrático nos da la razón, sabiendo que el criterio y las condiciones de primero acepto, que sería un hecho objetivo, aceptar todo el condicionado, y luego lo impugno, conociendo también que, por un lado, hasta que no recurras el contencioso administrativo, hasta que no termine el contencioso administrativo, no puedes hacer nada. Calculémosle siendo razonables entre 4 y 5 años, por un lado, y segundo, que otra de las condiciones que te dice Costa es que en cualquiera de los 15 años te puede retirar las condiciones o la solicitud por cuestiones que ellos estimen, está el ayuntamiento vendido de nuevo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues hombre, que al pedir un informe ad hoc, porque es un informe ad hoc y no tenemos un informe de conformidad en el que vemos todas estas cuestiones negativas, le han tenido que buscar una salida más o menos. Pero claro, vas a la jurisprudencia y no existe. Es que no hay sentencias con un tema similar al que nos ocupa en Laredo. No hay sentencias y hemos consultado a más de un letrado. Por tanto, seguimos creyendo que este condicionado, en estas condiciones, no se puede asumir. Muchas gracias. Aquí termina la Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Sí, muchas gracias. Quiero saludar a todas las personas presentes y a quienes nos escuchan a través de la radio, de internet. Les saludamos desde aquí y agradecemos la atención que están prestando en este pleno. Y tenemos que decir que nos gustan los plenos donde pueda acudir la gente. Siempre lo hemos dicho, no a las 8 de la mañana, como a veces hay plenos. Pero bueno, dicho lo cual. Antes de pasar a la votación, conviene recordar cómo nació este expediente y cuál era su finalidad. Mucha atención, porque los hechos no son opinables, están recogidos en la cronología y en los más de 200 documentos que forman parte del expediente. Este procedimiento, efectivamente, se inició en el 2021 con un objetivo muy concreto y relativamente sencillo: regularizar, repito, regularizar unas instalaciones que ya existían y que ya existen. Ese era el objeto. No se trataba de construir una nueva infraestructura ni un nuevo paseo marítimo, sino dar cobertura a una realidad ya consolidada,
Por eso, el Pleno de 28 de septiembre del 2023 acordó solicitar una concesión para legalizar las instalaciones existentes en el paseo marítimo. Ese fue el acuerdo y ese es el acuerdo adoptado por esta corporación y no otro. Sin embargo, las condiciones y prescripciones que hoy se traen a este Pleno tienen un alcance muy distinto. Ya no estamos únicamente ante la regularización de lo existente, sino ante actuaciones nuevas, un futuro proyecto hoy inexistente y obligaciones mucho más amplias, con importantes consecuencias jurídicas y económicas para todos los laredanos. Por ello, para solicitar algo distinto de lo que se aprobó el Pleno del 2023, debiera haberse adoptado previamente un nuevo acuerdo plenario como expusimos en comisión. Pero hay otro aspecto igualmente importante. Este Pleno ya se ha pronunciado 2 veces o 3 sobre las condiciones impuestas por Costas. Las aceptó, como han dicho previamente, en septiembre del 2024 y decidió no aceptarlas en enero y marzo de este año, 2026. Y el artículo 152.11 del Reglamento General de Costas es muy claro. No lo dice Unidos por Laredo, no lo dicen los concejales. Cuando las condiciones no son aceptadas, el expediente concluye por desistimiento del peticionario. ¿Qué es lo que no entendemos? Por eso resulta difícil entender por qué volvemos hoy a debatir exactamente la misma cuestión. La ley dice expresamente y de forma taxativa que si las condiciones no son aceptadas, el expediente se da por concluido y no fueron aceptadas. No es una interpretación política, no es una opinión de Costas, es lo que dice la ley y el reglamento. Por cierto, lo hemos pedido, pero una vez más este acuerdo no viene respaldado por ningún informe jurídico de la Secretaría General que lo avale, que es lo que venimos solicitando. No entendemos por qué, no lo entendemos. Pero hay algo que nos preocupa todavía más. En la comisión informativa se nos planteó la posibilidad de aceptar estas condiciones para posteriormente acudir a los tribunales e impugnarla, puesto que en el acuerdo se proponen condiciones ilegales. Y no lo dice, aunque ya lo dijimos con motivos de nuestra negativa anterior a aprobar esta concesión. Ahora nos avala un informe de un eminente catedrático que dice exactamente lo mismo que decíamos y decimos desde Unidos por Laredo. No podemos aceptar la responsabilidad de los daños ocasionados o derivados por avenidas, inundaciones y marejadas. Hipotecaríamos al municipio de Laredo. Sinceramente, creemos que aceptar primero para pleitear después no parece la forma más prudente de actuar, porque supone asumir unas obligaciones para acto seguido intentar combatirlas judicialmente con el consiguiente coste económico para el ayuntamiento. Nos preguntamos, como en un día le dije al jefe de la demarcación de Costas cuando quería quitar la explanada del Puntal, literalmente, ¿qué estamos locos o somos tontos? Además, el expediente se ha ido complicando con el paso del tiempo. Cuando llegó a pleno en septiembre del 2024, fruto del trabajo realizado durante la anterior legislatura por Charo Losa y el equipo de gobierno PSOE-PRC, contaba con 105 documentos. Hoy superan los 200. Pero lo importante no es el número de documentos, sino que las condiciones impuestas por Costas prácticamente se han duplicado. El condicionado que aprobó el Pleno en septiembre del 2024 tenía 17 páginas, el actual 32. De 17 a 32. Esa es la gestión municipal de este equipo de gobierno. Es decir, las obligaciones y responsabilidades que se pretenden asumir hoy son mucho mayores que las que existían hace 2 años. Y conviene dejar algo muy claro. Unidos por Laredo no está en contra de la renovación del paseo marítimo. Todo lo contrario. Siempre hemos defendido la necesidad de mejorar esta infraestructura. Lo llevamos en nuestro programa electoral. Lo defendíamos entonces y lo seguimos defendiendo hoy. Por tanto, el debate nunca ha sido paseo sí o paseo no. El verdadero debate consiste en definir si es prudente aceptar unas condiciones que pueden comprometer el patrimonio municipal, la economía municipal y trasladar a los vecinos de Laredo, a los laredanos, responsabilidades que podrían corresponder también a otras administraciones. Y no estamos de acuerdo.
Y esta preocupación ya no es únicamente una posición de Unidos por Laredo. El informe elaborado por el catedrático Ángel Menéndez Rechar, encargado por el propio ayuntamiento, viene a confirmar lo que nosotros ya dijimos cuando votamos en contra de estas condiciones. El catedrático cuestiona que se carguen automáticamente sobre el ayuntamiento todos los riesgos y responsabilidades derivados de inundaciones, avenidas, etcétera, sin estudiar cada caso concreto. Dicho lo cual, al final, este informe nos da la razón y hay que ir a las actas de los plenos donde tratamos estos y dijimos exactamente lo mismo que ha dicho el catedrático y a ellas nos remitimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo. Buenos días a todos. Bueno, es la tercera vez que venimos con este tema a pleno. Efectivamente, este tema no es de hoy, pero hay una gran diferencia con el momento en el que se originó. Se ha dicho aquí, y es verdad, que fue el PRC y el PSOE los que iniciaron este tema en la anterior legislatura, y se hizo bien. Se solicitó formalmente la concesión para regularizar la ocupación de dominio público marítimo terrestre vinculada al paseo marítimo de la playa Salvé en el entorno de la desembocadura del río Mantilla. Y hasta ahí, pues todo perfecto. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues que después de aprobar en este pleno una resolución para que esto se lleve a efecto, de repente hemos pasado a desechar ese proyecto de origen y sustituirlo por otro proyecto radicalmente diferente. ¿Cuál es el problema? Que no se ha contado con la voluntad de los diferentes partidos políticos de esta corporación. Y eso se podría decir que es una especie de estafa o de engaño. Se quiere venir aquí a decir que el debate es paseo sí, paseo no. Ese es el debate que hay en la calle. Esa es la brecha social que se ha abierto. Y esa es una manera de crispar y de propiciar enfrentamientos que lo único que disfrazan es una actitud nada democrática y nada dialogante de un alcalde que no tiene a bien ni ha tenido nunca contar con el resto de partidos políticos para la toma de decisiones. No para la toma de decisiones que puede lógicamente tomar él mediante un decreto de alcaldía o incluso mediante la Junta de Gobierno local, que está formada con el Gobierno, sino la toma de decisiones por este pleno, donde estamos representados todos los partidos políticos y que democráticamente esta voz, la que está aquí, es la que representa a todos los vecinos de nuestro municipio. Y aquí estamos, por tercera vez, con un informe nuevo de un catedrático, con ningún informe de ningún técnico del ayuntamiento y con una especie de... no sabría cómo llamarlo, ¿no? Esa amenaza de o hacemos el paseo nuevo o se demuelen 20.000 metros cuadrados. Ese es el mensaje que se quiere trasladar, que es falso, totalmente falso. Porque como me toque salir con la mía, caiga quien caiga, aquí estamos por tercera vez. Y como se ha dicho aquí, entre el primer condicionado que se aprobó para actuar sobre el río Mantilla, porque todos sabemos el problema que hay allí, hay otro condicionado. Y dentro del informe de este catedrático, así se dice, que las condiciones son ilegales. Pero ojo, que se han intentado 2 veces aprobar en este pleno. Se han traído aquí a aprobar, que a nadie se le olvide. Eso hay que hacérselo mirar. Pero también hay condiciones en este proyecto que incluye voluntariamente por parte de este ayuntamiento
la decisión de agravar más esas condiciones, que es renunciar a esos 3.000 metros cuadrados, renunciar a todos los aparcamientos de Almirante Bonifaz. Y eso hace que nos preguntemos, perdón por la garganta, esto hace que nos preguntemos de qué estamos hablando exactamente. Porque si el catedrático dice que esas condiciones que se reflejan aquí son ilegales, ¿por qué no nos hemos quedado con el primer condicionado, que fue aquel que sí contaba con la mayoría de este pleno? ¿Por qué no queremos aceptar que este pleno, por lo menos anteriormente, igual hoy cambian las cosas, ¿no? Puede ser que nos encontremos que donde dije Diego, puede ser, ¿eh? ¿Por qué no se acepta la voluntad de este pleno y se vuelve a traer aquí otra vez, por tercera vez, esto a aprobar? Es algo que desde este partido político no entendemos. Por eso digo que esto viene a evidenciar una obcecación total. Porque todos los que estamos aquí queremos el paseo y queremos renovar el paseo. Lo que no queremos, los que hemos votado en contra, es el paseo de Miguel González. Porque creemos que ese paseo es perjudicial para nuestro municipio. Y porque Miguel González no ha contado para nada con la voluntad y el consenso de todos los partidos políticos de esta corporación. Termina la intervención de Rosario. Muchas gracias. Por parte de y va a ser el alcalde ahora, como del Partido Popular. El que tome la palabra, se pone el tiempo. Bien. Hoy estamos aquí porque, como todos bien saben, pese a todo lo que se está... Yo no voy a entrar en muchos detalles de fechas, de expedientes. Lo que sí está claro que todo esto empezó en la anterior legislatura, en el 2021, con el movimiento de las rocas, y ahí saltó la liebre de que la demarcación de costas decía que no teníamos la posesión del dominio público marítimo terrestre. En la anterior legislatura, Partido Socialista. Ministerio del Partido Socialista. Ellos lo dijeron, no lo dije yo. Entonces, en la anterior legislatura, como les dijeron que no teníamos la posesión de ese terreno, pues entonces el mismo gobierno local del Partido Socialista pues, solicitó iniciar el expediente. El Partido Socialista con el Ministerio del Partido Socialista. Entonces, la demarcación de costas del Ministerio de Transición Ecológica pues les dijo que teníamos que iniciarlo. ¿Qué se hizo? Aquí Unidos por Laredo le dijo que lo hicieron muy bien. Bueno, lo hicieron hasta donde llegaron. Prórroga, a lo mejor le digo que pidieron 6 o 7 prórrogas. Solicitaron un proyecto que está aquí, el Partido Socialista le solicitó, y ahí volvió a pedir más prórrogas y aquí me dejaron todo encima de la mesa y perdieron las elecciones. Con el proyecto del Partido Socialista. Con ese proyecto del Partido Socialista, el Ministerio del Partido Socialista ya nos informó de que nos advertía de que teníamos que hacer un informe hidráulico de la capacidad que tenía de desagüe el río Mantilla. Eso lo dijo el Ministerio del Partido Socialista a raíz de la petición en el 2021 del Partido Socialista. No lo dice este alcalde. Entonces, ¿para qué está este alcalde? Pues mire, señor portavoz, pues para intentar solucionar las cosas lo mejor que uno puede, como supongo que la anterior alcaldesa también así lo hizo, ¿vale? Yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones. Lo que sí está claro desde el minuto 1 era la capacidad hidráulica del río Mantilla. Y así lo dijo el Ministerio de Transición Ecológica del Partido Socialista. Entonces, ahí era la clave, el condicionado, pero teníamos que hacer un estudio. Estudio que se hizo. Y en el estudio no cumplía. No teníamos capacidad hidráulica y de ahí vienen los problemas de inundabilidad del barrio San Lorenzo, del barrio El Pelegrín, del barrio de La Pesquera, etc. Pero es que no es de ahora. También en el año 2014, quien hizo el plan general, que está aquí sentado a mi izquierda, que es el portavoz de Unidos por Laredo, también había un informe
en el que decía que había un problema, que había que elaborar un estudio de inundabilidad porque había un problema del río Mantilla y usted también lo sabe. Estudio que no es favorable. Con lo cual, cualquier concesión, aquí se ha dicho que nos quedamos con el primer condicionado. Pues miren ustedes, cualquier concesión que se haga no va a salir porque no cumplimos ese plan de inundabilidad. Y vamos a dejar ya de engañar. Vamos a dejar ya de engañar o de confundir. Voy a usar mejor la palabra. Discúlpeme por lo de engañar. Se puede traer cuantas veces uno estime oportuno, pero que le recuerdo que viene del gobierno anterior. ¿Puede gustar más un proyecto o no puede gustar? ¿A la señora López no le puede gustar? Pues me parece perfecto, señora López, pero el proyecto da solución al problema de inundabilidad. A usted le gusta mucho el ataque personal últimamente hacia mi persona. Yo no voy a entrar en eso. Simplemente que ha puesto aquí de excusa renunciar a unos cuantos aparcamientos en Almirante Bonifaz, no sé si son 10 o 12, de un grandísimo proyecto de una envergadura brutal que soluciona un problema histórico. El problema no lo he generado yo. El problema no lo ha generado nadie. El problema viene de una actuación, de un expediente que usted mismo abrió, su equipo de gobierno, no usted mismo, su equipo de gobierno, y su equipo de gobierno también abrió el del 2023. Lo que no asoció el expediente del 2021 al del 2023. No sé por qué ustedes no lo hicieron o con qué criterio lo hicieron. Criterio que a lo mejor tendrían ustedes que explicar, pero toda la documentación está en este expediente. Pero le quiero recordar, señor portavoz del Partido Socialista, que los dos expedientes los abrió su equipo de gobierno, no yo. Entonces, si usted, que ya es conocedor de todo, porque ustedes lo abrieron, lo del 2021 y se generó todo esto, en el que abrió en el 2023, antes de que yo entrara, también lo abrieron ustedes y sabían todo esto. Si no lo asociaron, pues usted tendrá que explicar el porqué. Pero que está todo lo relativo a este expediente, lo tengo muy claro. Bueno, pues este alcalde lo hace lo mejor que puede. Este es un proyecto de un concurso de ideas, lo que es después, pero este paso es previo, no tiene nada que ver con el proyecto. Puede gustar o no puede gustar, pero si no se aprueba, que quede meridianamente claro, y lo dicen todos los informes, y aquí sí que no se puede confundir a la gente que nos está escuchando y no está viendo, dice meridianamente claro, y estamos en plazo para poder responder, señor Arenas, estamos en plazo de 15 días. No se olvide todavía que podemos hacer 1, 2, 3 y 4 y 5 plenos si hacen falta, porque estando en plazo se pueden hacer. No diga aquí a la gente que no se pueden hacer porque la secretaria y tal cual se ha convocado, si no dirían que no se podría hacer este pleno. Sí se pueden hacer cuantos plenos hagan falta, porque estamos en plazo. Y si no se acepta, lo que está claro en los dos informes, tanto del Ministerio de Transición Ecológica del PSOE, al que ustedes hoy van a ir en contra de su propio ministerio, y el informe del catedrático emérito, dicen que corremos el grave riesgo y que no es bueno para Laredo el aceptar eso. Y lo dice meridianamente claro en el informe. No es bueno porque nos podrían tirar 20.000 metros de moler y nos va a costar más de 4 millones. Y eso es así. Y no hay tercera vía. Solo hay 2 vías. Y apelo a esa responsabilidad. No apelo a nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz, el concejal Alejandro Abad. Alejandro Abad, que se ha incorporado más tarde. Buenos días a todos. Me disculpo por el retraso, tenía que trabajar. Pues nada, he escuchado más que nada por la radio un poquitín las primeras intervenciones de los compañeros y bueno, yo tengo mis propias conclusiones. Es real que esto es la tercera vez que viene a pleno. Y como bien nos dijo en la comisión, puede venir una cuarta y una quinta, cuantas veces crea oportuno en la comisión de obras. Pero bueno, vamos a ir al dato. Hoy, viendo el pleno de Laredo, que hay muchísima gente, a la gente de Laredo le interesa muchísimo, aunque hay portavoces que dicen que no es paseo sí o paseo no. Yo creo que al ciudadano de Laredo todo lo que hemos contado de datos, de historias y tal, es relevante e importante. Yo creo que durante mes y medio tantos portavoces que han ido a televisiones y demás, se ha explicado de cuándo nació, cómo surgió, pero a la gente de Laredo lo que le preocupa es si va a haber un paseo marítimo. Eso está claro, es lo que pregunta la gente en la calle. Y la verdad que está bien claro que
tenemos que votar esto a favor si queremos un paseo marítimo. ¿Que nos han pedido, como dijo Pedro, demasiadas cosas en costas? Pues sí, aparentemente sí. ¿Que hay que quitar 10 aparcamientos administrativos de IFA? Pues sí, hay que quitarlos. Y también va a haber un edificio nuevo de la Cruz Roja muy moderno. ¿Que el proyecto le llama de Miguel González? Pues le llama así, de Miguel González. Yo creo que el proyecto es de todos los laredanos le han visto y muy poca gente, además lo digo tranquilamente, muy poca gente creo que no le guste ese proyecto. Porque el proyecto, yo lo que he visto y lo que me han pasado y he podido ver, me parece espectacular. Y luego está lo peor de todo, ¿no? Que podemos tener un problemón, además de no poder hacer el paseo marítimo, pues que nos han avisado bien claro que igual tenemos que quitar parte del paseo que conocemos hoy en día, ¿no? Y eso es lo que realmente le preocupa a la gente. Los datos están bien, yo me parece que estudiar el expediente es maravilloso, pero aquí hablamos de una realidad, ¿no? El pueblo de Laredo no es que esté dividido, es que es el debate que está en la calle. Se va a hacer un paseo marítimo y yo voté sí la primera vez, sí la segunda vez y voy a votar sí esta tercera vez, porque creo que es necesario para el futuro de Laredo y por lo que se ve tanto en redes sociales como en la propia calle, creo que la gente lo demanda, por eso votaré a favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida Podemos. Bueno, voy a intentar ser breve. Lo primero, que ya se habló en comisión, lo del 10% de documentos que faltan en el expediente, se explicó que son metadatos. Esto significa que son pues, numeritos y letras, porque lo entendáis así más o menos, son numeritos y letras que no llevan a nada. No por nada, porque la última vez que se votó, tengo aquí el expediente con esos metadatos, no sé si me quieres decir alguno de los que falta, pero bueno, voy a decir el 7, que creo que dijiste el 7. Empieza mayor que NS3, 2 puntos, fichero técnico, XMLNS, 2 puntos, NS2 igual, abro comillas, HTTP. Eso es lo que falta exactamente en el expediente. Es muy interesante para el conocimiento del expediente. Por otro lado, estamos hablando, o estáis hablando, o se está hablando de un catedrático que ha hecho un informe. Se habla de varias cosas de las que dice, pero curiosamente hay una que no he escuchado todavía. Y es la tercera recomendación que nos dice. La leo literal, ¿eh? Los inconvenientes del rechazo aconsejan aceptar las condiciones ofertadas por la Administración de Costas del Estado. ¿Lo has dicho tú? Lo repito yo, por si acaso. Es que si no, no hablo y me quedo... Habida cuenta de que algunas son superfluas y otras carecen de apoyo legal, se debería poner de manifiesto ante la demarcación de costas solicitando la retirada o, al menos, la modificación de esas condiciones. No obstante, aunque la demarcación o la Dirección General no atiendan esa solicitud, el Ayuntamiento debería aceptar las condiciones ofrecidas para obtener la concesión e impugnarlas posteriormente en vía contencioso administrativa. El Tribunal Supremo ha admitido claramente esta posibilidad basada en el artículo no sé qué y también ha declarado que no se puede impugnar la oferta de condiciones por ser acto de trámite. Es decir, en el mismo informe del que todo el mundo está hablando, aquí nos dice que nos aconseja que aceptemos las condiciones y luego vayamos al contencioso administrativo. Y yo he hablado prácticamente 10 minutos y no he hablado ni del Paseo Nuevo ni de nada de eso. O sea, los únicos que han hablado del Paseo Nuevo son los que dicen que no es el debate del Paseo Nuevo. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Pedro Diego, Partido Regionalista. No, hombre, el alcalde y Alex también han hablado del Paseo Nuevo y no es lo que viene aquí. Entonces vamos a ser justos un poco con el tema. Mira, te agradezco que hayas leído, yo sí lo había nombrado, pero te agradezco que lo hayas leído, pues lo tenía subrayado aquí y lo iba a leer al final de la intervención. No se puede confundir, ha sido la palabra, ¿no? No se puede confundir. Pues no se puede confundir. Pero es lo que ha hecho el alcalde desde el principio. Confundir. Porque la primera vez ya hablaba del paseo cuando era el condicionado.
Y si se hubiera dedicado, en vez de a confundir, a gastar el tiempo en confundir, se hubiera dedicado a ir a costas, no estaríamos aquí. Ya llegarán otros y solucionarán la papeleta. Esta frase es del último pleno. Lo que pasa es que ha habido una diferencia. En la pasada legislatura se hizo bien o mal. Yo no tengo ninguna duda tampoco que cada uno intenta hacerlo lo mejor que puede. Pero unos lo llevan por un camino y otros nos llevan al caos. Esa es la realidad. Y nos está pasando con varios asuntos. En la pasada legislatura, la negociación con Costas era poner exactamente lo que había, y el proyecto que se estaba redactando era ese. Y las únicas prórrogas pedidas, que no son 6 o 7, las únicas prórrogas pedidas eran porque Costas, en relación con el ingeniero que estaba contratado, estaban redactando el proyecto de lo existente. Y en el último pleno yo dije, es que el alcalde en esto ha sido un flojo, es que las condiciones que nos ponían a nosotros eran menores que las que le han puesto a él. Y ha sabido negociar peor. ¿Por qué? Porque estaba en gato, gato, gato. Estaba obcecado. Ahora sí hablo del paseo. Estaba obcecado en el paseo con el que nosotros estamos de acuerdo y no veía que se le estaban colando por detrás y se podía producir una quiebra económica para todo el Ayuntamiento de Laredo. No porque no le avisaran, que nosotros avisamos desde el principio. Siempre hemos intentado ser fieles institucionalmente, haya estado quien haya estado. Y lo hemos dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta esta vez no nos han hecho caso. Esta vez sí han sacado los documentos, sí se ha visto quién es el responsable, sí se ha pedido un informe jurídico, no se ha hecho el informe jurídico desde el ayuntamiento, que sí lo pedimos también, eso es verdad. Pero no se puede hablar del informe del catedrático de Derecho sin leer el párrafo que ha leído Willow y sin leer el segundo, él ha leído el tercero. La aceptación de las condiciones es requisito esencial para el otorgamiento de la concesión, sin ella no será otorgada, por lo que se declarará concluido el expediente de desistimiento del peticionario y la pérdida de defensa constituida. En ausencia de concesión, no se habrán podido legalizar las ocupaciones sin título, las ocupaciones de ahora. Le pido por el tema que es un poco más de tiempo. Y lo único, un minuto, venga. Sí, y lo único de lo que se trata es de que podamos hacerlo. ¿Nos gustan las condiciones? No. ¿Qué es lo que lo diferencia ahora? Pues que en la parte de abajo le solicitamos a Costas que lo modifique o que las elimine, que es el paso previo a denunciarlo. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo estoy de acuerdo con Ramón. Aceptar y pleitear después no es la forma más idónea de actuar. No, es la única. Es la única. La única a la que nos ha llevado este alcalde. Esa es la verdad. Porque se podía haber negociado en Madrid, se podía haber hecho de otra manera, pero la realidad es que en el momento que nos encontramos, el riesgo de tener que levantar esa parte del paseo le va a obligar al partido regionalista a votar a favor de algo con lo que no está de acuerdo. Porque esto no es que no sea culpa de nadie, es culpa del Partido Popular que aprobó la ley nueva de Costas que obliga a Laredo a tirarlo. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria. Les voy a dar a 4 minutos a todos, igual que a Pedro. Sí, la verdad es que es una sorpresa agradable. Iba a intervenir en otros términos, pero lo único que quiero resaltar aquí en este pleno y agradecer al Partido Regionalista de Laredo que haya reconsiderado la situación actual y simplemente reiterarme las gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Le agradezco la gracia al portavoz de Izquierda Unida Podemos. Usted tiene los del ese documento, nosotros no. El reglamento orgánico municipal, el reglamento orgánico de funcionamiento, etcétera, dice que los expedientes tienen que venir íntegros, en integridad. Extrapólenlo para lo que quieran. Mire, señor alcalde, el Miteco pertenece al Partido Mire, disculpe, Socialista. le voy a parar el tiempo para que vea que le voy a dar tiempo y le voy a aclarar esa cuestión porque creo que es esencial para que no se enrede. Porque dice
en el artículo 70, el punto 4, no formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, como es la que contienen, en este caso, los archivos XML. Le digo para que tenga claro que viene en la ley. Claro. Pero bueno, simplemente era aclaratorio, ¿eh? No le quería interrumpir, le he parado el tiempo no voy a hacer debate de esto, pero dice también, si el expediente tiene 211 documentos, tiene que aparecer 211 archivos. O sea, porque dice que tiene que venir de manera íntegra. O sea, cada uno lee las cuestiones y por eso estamos aquí de una manera. Claro, el Partido Socialista... ahora tenemos la responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica y antes también. Y el Ayuntamiento de Laredo antes también le gobernaba el Partido Socialista. ¿Sabe qué pasó? Pues mire, que hicimos un proyecto asumible y ambas partes estábamos de acuerdo y se pasó por pleno. O sea, estábamos de acuerdo de una manera mayoritaria y el pleno lo aprobó. ¿Qué ha pasado después? Pues se lo he leído en el documento 144, que las modificaciones que ustedes han hecho que el Ministerio, la demarcación de costas plantee unas cuestiones diferentes, doblando, como decían por ahí, el número de exigencias, algunas de ellas absolutamente leoninas y otras imposibles de cumplir por el propio ayuntamiento. Pero claro, es que entrar a creernos que que quién va a hacer o se va a presentar el recurso contencioso administrativo habiendo escuchado al consejero Media, pues a lo mejor es hacer un acto de fe, porque el consejero Media ha sido muy claro en sus declaraciones. Y si además tenemos en cuenta que hace ya casi un año el gobierno de Cantabria está negociando con costas para quedarse las competencias, a lo mejor lo que quiere el gobierno de Cantabria y el señor Media, que será el responsable de este tema, es quitarse el muerto, perdón por la expresión, que tenemos con la desembocadura del río Mantilla. Claro, unos dicen que la responsabilidad del Partido Socialista, yo aquí veo una mano muy clara de actuación del señor Media. Cada uno, esto como decía Campoamor, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Lo que sí es mentira, es que se venga con el mismo documento. Porque el condicionado, y lo dice otra vez el documento 144, se debe a una actuación desproporcionada a la hora de solicitar la otorgación de costas. Una actuación en la que inicialmente era para asegurar la salida de agua del río Mantilla y legalizar lo que es el paseo marítimo, y ha derivado en lo que ha derivado. Nosotros, con las recomendaciones del catedrático y sin informes jurídicos, seguiremos manteniendo nuestro voto. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Muchas gracias. El pasado 6 de marzo, en otro pleno, donde también debatíamos las condiciones, cuando se debatió la aceptación de las condiciones de costas, desde Unidos por Laredo explicamos con toda claridad las razones de nuestro voto contrario. Y dijimos literalmente, me remito al acta. No nos los inventamos. Si se producen daños a personas, bienes o al medio ambiente por temporales, marejadas, avenidas o inundaciones, ¿quién responde con el dinero de los laredanos? El Ayuntamiento de Laredo. ¿Quién paga? Los laredanos. Esto significa, en términos claros, riesgo patrimonial directo para las arcas de los laredanos. Atención, que esto lo dijimos en un pleno sin tener el informe del catedrático, pero viene a decir exactamente lo que decíamos nosotros. Él, es más, dice que eso es ilegal, textual y literalmente. Pero nosotros lo dijimos en marzo, el 6 de marzo, en otro pleno. ¿Son alarmistas los de Unidos por Laredo? No, son razonables.
¿Alguien se imagina que dentro de 3, 4, 5, 7 años haya unas inundaciones, haya unas avenidas, haya una marejada, se produzcan daños y perjuicios por 5, 10, 15 millones, haya muertos y tengamos que pagar los laredanos todo? Ruego silencio, por favor. Comentario Silencio, por favor. suscita Silencio. en los asientos del público. Continúe, señor Arenas. Y añadíamos, no estamos en aquel pleno, no ahora, antes de conocer ese informe, no estamos ante una simple autorización administrativa, sino ante una transferencia de riesgos, costes y responsabilidades desde el Estado hacia el Ayuntamiento, en relación con un espacio que sigue siendo dominio público marítimo terrestre. Seguro que el señor Rexach no nos había escuchado, pero viene a decir exactamente lo mismo que decíamos nosotros. Decíamos y decimos, suscribimos punto por punto. Y también advertimos expresamente en aquel pleno, me remito al acta, lo escrito se lee. Aceptar ese condicionado significaría que el Ayuntamiento asume la gestión permanente del cauce, la corrección de la dinámica del litoral y la responsabilidad por los daños derivados de fenómenos naturales. Pues bien, 3 meses después, el informe emitido por el catedrático de Derecho Administrativo, don Ángel Menéndez Rexach, viene a confirmar que aquellas advertencias no eran exageradas ni discursos políticos. ¿Qué sucede? Pues que al final nosotros estamos, por poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda, estamos comprando un coche, le pagamos, firmamos el contrato y acto seguido vamos al juzgado a denunciar ese contrato y nos dirá el juez, oiga, haberlo negociado, y posiblemente nos quiten la razón. Pero claro, ¿con qué dinero se va a contratar el abogado, los procuradores, las minutas, todos los costes? Con el de los laredanos. Oiga, teníamos tiempo, teníamos tiempo más que de sobra para haberlo negociado, para haber ido a la Dirección General de Costas, para haber hablado con el subsecretario de Estado, para haber hablado con el ministro, para habernos acompañado por la presidenta del Gobierno de Cantabria. ¿Se ha hecho algo de eso? ¿Se ha hecho algo de eso? No, no se ha hecho. Termine ya, por favor. Sí, y yo lo dije en la última comisión, y ahí está la secretaria, que habrá dado fe porque le dije que costara en acta. Veremos a ver cómo viene recogido el acta. Yo le dije al presidente de la corporación, a ver, ante la trascendencia de este tema y en el ámbito en el que estamos, lo que podemos hacer es dejarlo encima de la mesa, vamos a reunirnos entre todos los concejales, vamos a buscar una solución entre todos para el beneficio de los ciudadanos de Laredo y de Laredo. Y se nos dijo, no. Venga, muchas gracias, pero le reitero o le recuerdo que los plazos son los que son y son 15 días. Lo que usted pretende o pretendía dejarlo sobre la mesa es demorar un asunto y nos claudicaría a la demolición. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo. Bien. Bueno, en estas cuestiones todas las prórrogas que se pidan están bien, si están justificadas. Usted ha pedido más de 7. Turno para Rosalía López. Segundo, se le olvida nombrar al PRC. El PRC estaba gobernando con el PSOE cuando se inició este tema. Es que parece que le da cosa nombrar al PRC. Pero es que le ha dicho el portavoz del PRC que fue el que iba a negociar a costas. Se lo ha dicho, pero usted no lo quiere oír. Por cierto, el Partido Popular fue el que aprobó este Plan General de Ordenación Urbana. No el señor Arenas, el Partido Popular. La redacción del presente proyecto de encauzamiento ha sido encomendada por parte del Ayuntamiento de Laredo como documento independiente, pero vinculado al contrato del proyecto de reforma del Paseo Marítimo de Laredo, fase 1, tramo ubicado entre el puerto de Laredo y la calle República de Colombia, como documento independiente, es decir, que afecta exclusivamente ciertas condiciones a la actuación en el río Mantilla. De ahí hemos pasado a, desde el Ayuntamiento, no desde Costas, desde el Ayuntamiento, se ha señalado al equipo redactor del Paseo Marítimo la necesidad de mejorar la condición 2, para lo cual se reducirá la ocupación actual del dominio público marítimo terrestre
tanto en cuanto a la reducción drástica de accesos al Arenal como la ocupación de las zonas de estancia de paseo. Es voluntad municipal. Lo que quiero decir con esto es que es la voluntad municipal, la voluntad del alcalde la que nos ha llevado hasta aquí, porque ha cambiado un proyecto independiente de actuación en el río Mantilla por un proyecto de paseo marítimo que no ha venido a consensuar con ningún partido político. Esa es la realidad del asunto. Por lo tanto, si estamos aquí única y exclusivamente porque se nos ha quitado la posibilidad de, entre todos, poder negociar y poder decidir qué paseo marítimo queremos para nuestro municipio. Porque eso no lo puede decidir solo una persona. No puede ser, tiene que decidirlo el pueblo, tiene que decidirlo la corporación. Pues intentar confundir a la población creando tensión y confrontación, sí, claro que se está creando en la calle, sí. Se está creando tensión y confrontación y aprovechando que hay mucha gente que no tiene por qué entender tecnicismos ni entender de leyes. Se dice, es que no quieren el paseo, que sí, señores, que sí queremos el paseo. Que se levante el paseo, que se arregle todo de abajo, que se pongan servicios nuevos. Y por cierto, señores del Partido Popular, les recuerdo que en la legislatura del 15 al 19 ustedes votaron en contra del proyecto de San Lorenzo, de la financiación. Ustedes, entre otros, también estaba Izquierda Unida, claro. Ustedes han impedido que a día de hoy desaparezcan los problemas que hay en ese barrio, tanto que alardeamos en los medios de comunicación. Entonces lo que tenían que hacer es, o deberían hacer es, retomar esas primeras gestiones que estaban bien hechas por el PSOE y por el PRC con este proyecto de SAIPEC, que ya está aprobado por esta corporación, este sí, y el condicionado que le es vinculante. Y luego lo que tienen que hacer es negociar con el resto de partidos políticos el diseño del paseo que queremos. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Muchas gracias. Mire, que esas palabras las puedo escuchar, señora López, de cualquier otro partido, pero de usted, que tengo aquí un escrito de todas sus propuestas que hemos estado negociando, el proyecto del paseo marítimo, que diga usted esto aquí y no se ponga ni colorada, le manda narices. Le manda narices. Aquí están todas sus propuestas contestadas por mí y en una de ellas hasta le puedo decir que pedía que la Cruz Roja se ubicara en la zona del cine de verano. Esas eran sus propuestas. O sea, que no diga aquí, delante de toda la gente, a todo lo que está escuchando, que esto no se ha negociado con ustedes. Con ustedes, sí, aquí está todo escrito. Aquí la única que miente es usted, declaradamente. Y que encima no conoce el proyecto del paseo marítimo, cuando han sido los únicos que han estado reunidos con los del proyecto, han sido ustedes. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero bueno, quería dejarlo claro para ver quién miente y quién no miente. Pero es que no se pone ni colorada. Pero ya nos tiene usted acostumbrado que pasa de la cara a la cruz de la noche a la mañana. Pero bueno. Señoras y señores concejales, vecinos y vecinas de Laredo que nos acompañan hoy aquí y los que nos siguen desde casa. Voy a empezar diciendo en una sola frase lo que votamos hoy para que nadie se pierda entre papeles, expedientes y tecnicismos. Hoy votamos si salvamos el paseo marítimo de Laredo o si lo condenamos a la demolición. Así de claro, así de simple y así de grave. No votamos un proyecto, no votamos un diseño, no votamos si nos gusta más o menos cómo quedará un banco o una papelera. Votamos y aceptamos la concesión que nos ofrece el Estado para legalizar casi los 21.000 metros cuadrados de nuestro paseo o si lo dejamos sin título, sin amparo legal y, por tanto, abocados al derribo con un costo de más de 4 millones de euros para Laredo. Esto no lo dice este alcalde, lo dicen los informes. Y quiero que esto quede meridianamente claro, porque aquí cada uno puede tener su opinión, pero los hechos son los hechos y los informes son los informes. El Ministerio para la Transición Ecológica, en su oficio el 27 de mayo del 2026, ha respondido una por una a las 7 objeciones que el portavoz de Unidos por Laredo planteó en el anterior pleno, las 7 que están en el expediente, y la respuesta del Ministerio es demoledora. Todas esas cuestiones ya han quedado respondidas en el expediente y añade el Ministerio con una claridad que no admite interpretaciones, las instalaciones deberían contar con título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo terrestre o ser retiradas. Retiradas. Es decir, o concesión o demolición. No hay una tercera vía, no existe.
No la hay por mucho que algunos quieran inventársela. El informe de don Ángel Menéndez Rexach, catedrático emérito de Derecho Administrativo, una de las mayores autoridades de este país en Derecho de Costas, encargado por este ayuntamiento precisamente para tener la mejor opinión jurídica posible. ¿Qué dice el catedrático? Lo leo casi literal, aunque aquí ya se han leído cosas, porque merece la pena. Del rechazo no se deberían más que inconvenientes, deberían más que inconvenientes. El ayuntamiento estaría obligado a levantar las ocupaciones existentes y ese escenario no es bueno para nadie, ni para el ayuntamiento, ni para Costas, ni para los vecinos, ni para los numerosos visitantes de Laredo. Su remodelación, clarísima, aceptar las condiciones, exigir la retirada o modificación de las que considera ilegales y, si Costas no las retira, recurrirlas ante los tribunales una vez otorgada la concesión. Y el Tribunal Supremo avala expresamente ese camino. Las cláusulas ilegales se pueden impugnar después de aceptarlas, sin perder la concesión. Es decir, señores concejales, el Ministerio del Partido Socialista nos dice que sin concesión hay que demoler y el mejor catedrático de Derecho Administrativo nos dice que hay que aceptar y luego pelear. ¿Qué más necesitan algunos concejales? ¿Qué informes más quieren? ¿Firmados por quién? Primero aceptamos, luego peleamos en ese orden, porque esa es exactamente la estrategia de este ayuntamiento, avalada íntegramente por sus servicios técnicos y jurídicos. Primero aseguramos el paseo y luego peleamos cada cláusula que consideremos injusta. Y las vamos a pelear. Lo dice la propia propuesta del acuerdo. Pediremos la retirada de las condiciones que el catedrático señala como ilegales y, si hace falta, iremos a los tribunales. Pero con el paseo a salvo, con la concesión en la mano y con Laredo protegido. Aceptar no rendirse. Aceptar es proteger lo nuestro para poder defenderlo con todas las garantías. Rechazar, en cambio, sí que es rendirse. Es entregar el paseo a la piqueta y quedarnos con el expediente cerrado y sin defensa alguna. Y ahora quiero demostrar a veces la gran excusa que algunos ponen. ¿Por qué llevan meses repitiendo que esto es un capricho del alcalde, que yo me he sacado de la manga un nuevo proyecto, que vamos a darle la vuelta con documentos, que es como se debería de hacerlo? El problema del encauzamiento del río Mantilla, como bien he dicho antes, yo no lo he inventado, no lo ha inventado este alcalde. Viene de lejos, de muy lejos, incluso de la aprobación del Plan General del 2015, que ya lo recoge y que creo que usted, señor Arenas, era conocedor de esto. Lo sabe perfectamente porque hizo ese plan. Y parece ahora que a algunos se les ha olvidado, o más recientemente tenemos de enero del 2021, gobierno del Partido Socialista, no el mío, este mismo ayuntamiento tuvo que pedir autorización urgente a Costas para proteger la desembocadura del Mantilla con las rocas del antiguo puerto, porque el oleaje ya había arrancado las pilastras del pasamanos y abierto el solado del paseo. Está firmado por el técnico municipal. Enero del 2021, gobierno del Partido Socialista. ¿Era yo alcalde entonces? No. ¿Existía ya el problema? Sí. ¿Alguien lo resolvió de raíz? Tampoco. A eso se suman el estudio de inundabilidad del 2014, el informe de Confederación Hidrográfica del Cantábrico de junio del 2015 y el informe técnico de agosto del 2025. Todos dicen lo mismo. Ese cauce soterrado no tiene capacidad hidráulica suficiente y hay riesgo real de inundación. El nuevo proyecto no es un capricho. Puede gustar más, como he dicho antes, o puede gustar menos. Es la solución al problema que Laredo arrastra desde hace más de una década. Un encauzamiento abierto, naturalizado, con capacidad para avenidas de 100 y 500 años. Eso es lo que hace el proyecto, proteger a los vecinos del barrio de San Lorenzo, del barrio del Pelegrín, del barrio de Las Pesqueras, a todos los vecinos de inundaciones, proteger el paseo y proteger la playa Salvé de Laredo. Si el paseo está viejo, por eso mismo hay que votar que sí, porque está viejo. Y voy a decir algo muy claro y evidente. El paseo está antiguo, todos lo sabemos, es inaccesible en muchos tramos, se inunda, está en mal estado. Es verdad, lo sabemos todos. Pero precisamente por eso hay que votar que sí, porque sin concesión no se puede tocar, también lo saben, en esa zona de dominio público marítimo terrestre no se puede hacer nada. Sin título no hay reparación posible, no hay mejora posible de ningún tipo, no hay un paseo marítimo nuevo posible si se quisiera hacer.
no habría rampas, no habría accesibilidad, no podríamos tener más modernización o inversión. Como bien, algunos no se lo creen, pero así se ha dicho, una inversión de más de 8 millones de euros que nos puede venir íntegramente del Gobierno de Cantabria y no podemos perder. La concesión, esta es la llave que abre todas las puertas. Es un paso primero que quiero agradecer al equipo de gobierno por el apoyo, al Partido Regionalista por la responsabilidad y lo quiero agradecer públicamente. ¿Por qué no? No sé los demás lo que van a votar y si votan que sí, también les estaré agradecidos. Les agradecemos la concesión, he dicho que es la llave de toda esta puerta, la de mantener lo que tenemos, la de repararlo y la de construir el paseo marítimo del futuro con los más de 8 millones de euros de inversión del Gobierno regional que están esperando a que este Pleno haga su trabajo. Quien diga que se puede arreglar el paseo votando que no, o no se ha leído los informes o está engañando a los vecinos. No hay más. Y termino. Hoy, cada concejal y cada concejala de esta corporación tiene delante el voto más importante, creo, de este mandato. Y quiero que todos sean conscientes de lo que significa. Porque este voto va al acta y el acta va a la historia. Quien vote sí va a votar salvar el paseo marítimo. Votar proteger 21 metros de cuadrados de nuestro paseo, resolver de una vez el problema del Mantilla y abrir la puerta a su renovación si procede. Quien hoy vote no, vota a favor de la demolición de 21 metros cuadrados del paseo marítimo. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio del Partido Socialista, lo dice el catedrático, lo dice el expediente. Y que nadie venga luego con que no lo sabía, porque hoy se les ha explicado con todos los informes que ya tienen desde la comisión encima de la mesa. Y los vecinos de Laredo, que son mucho más listos que lo que algunos se creen, sabrán perfectamente quién defendió su paseo y quién lo entregó a la piqueta por puro cálculo político. Yo como alcalde tengo clarísimo de qué lado de la historia quiero estar, del lado del paseo, del lado de la playa, Salvé, de nuestra playa, y del lado de los vecinos. Hoy no se vota contra este alcalde, hoy se vota por Laredo. Y permítame, antes de terminar, dejar de un lado los informes, los expedientes, los artículos de la Ley de Costas y hablarles unos segundos no como alcalde, sino como vecino más de Laredo. Esta es la tercera vez que traigo este asunto a este pleno, la tercera. Y no les voy a engañar, ha habido noches en las que uno se preguntaba si merecía la pena. Si merece la pena tanto informe, tanto viaje, tanta llamada, tanta reunión, tanto desgaste, para acabar chocando una y otra vez contra el mismo muro. 2 veces se ha dicho que no en esta sala. 2 veces hemos vuelto a casa con el paseo un poco más cerca de la piqueta. Pero saben ustedes que cada vez que he dudado he bajado el paseo. Y he visto lo que todos, a muchos abuelos, abuelas paseando, a los niños aprendiendo a montar en bici y jugando, a jóvenes corriendo, a las madres y a los padres con los carritos paseando, a los que llegaron de fuera y se enamoraron de Laredo mirando a nuestra playa, y he visto el paseo donde muchos de nosotros dimos nuestros primeros pasos, o donde algunos se enamoraron, o donde despedimos a los que ya no están. Ese paseo no es de hormigón y baldosa, ese paseo es la vida de Laredo, son nuestros recuerdos y es la herencia de nuestros hijos. Y por eso, cada vez me he vuelto a levantar. Y por eso estamos hoy aquí, a la tercera, porque el esfuerzo, si sale que sí, creo que ha merecido la pena. ¿Ha sido duro? Sí, no lo voy a negar, muy duro. Escuchar todo lo que he tenido que escuchar solo por hacer el bien común. Escuchar todo lo que he tenido que escuchar por hacer todo lo posible por mejorar nuestro paseo. Y escuchar todo lo que he tenido que escuchar por dejarme la piel por los míos. Y quiero decir algo mirando a todos los grupos de esta corporación. También a los que han votado que no en las 2 veces anteriores. Defender Laredo no nos debe enfrentar. Defender el paseo no nos debe dividir. Trabajar por mejorarlo, por hacerlo accesible, por construir el paseo nuevo que esta vía merece, eso no es ni de izquierdas ni de derechas. No es del equipo de gobierno ni de la oposición. Es de todos. Cuando la oposición se instala en el bloqueo por el bloqueo, en el no por el no, aquí no pierde el alcalde. Pierde Laredo. Y Laredo no se merece perder más tiempo, ni más oportunidades, ni más inversiones por nuestras peleas. Así que hoy les tiendo la mano, de verdad, sin rencores. Olvidemos los 2 noes anteriores, olvidemos los reproches. Hoy es el momento
de mirar hacia adelante con optimismo, de pensar en los niños que dentro de 20 años pasearán con sus propios hijos por un paseo marítimo nuevo, accesible, seguro y hermoso, y podrán decir: esto lo salvaron nuestros padres un sábado de junio del 2026, juntos, cuando supieron estar a la altura. Ese es el futuro que hoy está en sus manos. Si no le gusta, señora Rosalía, yo no tengo la culpa, pero estoy expresando mi sentimiento. Se lo pido por Laredo, se lo pido por nuestros mayores y se lo pido por nuestros hijos. Votemos que sí, votemos por el paseo y votemos por Laredo. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. Vamos a proceder a la votación. Discúlpenme, señor Arenas. No hay cuestión de orden. Vamos a proceder a la votación. Votemos a favor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por 9 votos a favor y 8 en contra. Bueno, la votación ha dado 9 votos a favor, los 3 del Partido Popular, 2 de la Cantabria, ¿Tiene 2 del explicación de voto? un concejal unido. Gracias. Podemos. Tiene para palabra un minuto. La oposición ha votado Un minuto. en contra. Un minuto. No. Sí, gracias, señor alcalde. Explicación de voto porque en la comisión nos abstuvimos y lo único que quiero es explicar que nuestro voto ha sido favorable en la confianza, entre comillas y con minúsculas, de que si aceptan estas condiciones, como hemos aprobado, por parte del alcalde se lleve al contencioso administrativo, que nos dé garantías de que se haga y que la presidenta y el alcalde cumplan su palabra y que se inicie el paseo ahora que no hay ningún inconveniente. Así se hará. Muchas gracias. Sí, desde el Partido Socialista votamos que no a la propuesta del Ministerio, aunque sea del Partido Socialista, porque creemos en que tiene y tenemos la obligación de tener un Laredo sostenible. Estas condiciones hacen dudosa la sostenibilidad económica de Laredo, por mucha demagogia y mucho cuarto de hora que se tire vulnerando el reglamento. Muchas gracias. Portavoz del Partido Socialista. Gracias. Se levanta. No, un minuto, señor Arenas, rápido. Venga, señor Arenas. Silencio, por favor. Doble silencio. No, ya va consumiendo el tiempo. ¿Va a hablar o no va a hablar? Está la gente esperando. El problema es la conexión, si ya lo venimos diciendo, está conectando. No podemos esperar más, se levanta la sesión. Se fallaba la conexión. Aquí termina este pleno de carácter extraordinario, gráfico. Yo prefiero lo de Isla de las Tentaciones. La propuesta que ha salido adelante, gracias a los votos del PRC, que ha inclinado la balanza, al sumar los votos correspondientes de los 3 del Partido Popular, 2 de la Cantabria, concejal no adscrito, concejal de Unido, Izquierda Unida Podemos y el concejal y los concejales del PRC. Bueno, pues esto es todo. Aquí vamos a poner el punto y final. Gracias y hasta la próxima oportunidad.